Buenas tardes, querido público, amigos del ABC del Empresario. Hoy estamos en una nueva emisión de nuestro programa que esperamos que hoy sea de su agrado porque contamos con un invitado de lujo. Hoy tengo como invitado al contador público certificado Ramiro Treviño Sanz, que nos acompaña en esta tarde para abundar sobre temas de las funciones del contador en la empresa. Ramiro, buenas tardes, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Gloria, un gusto estar aquí con ustedes para hablar un poco sobre el mundo empresarial, el mundo comercial, que es tan importante y que a veces es pues disminuido en su importancia. Y yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es en realidad uno de los mecanismos que nos pueden sacar adelante y que muchos creo que no lo están viendo. Es correcto. Y sobre todo que tenemos muy encasillado el papel del contador con la figura tradicional, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado esta figura y en qué campo se ha venido desarrollando, sobre todo con estos temas que mencionas de la nueva normalidad, cómo podemos auxiliarnos y apoyarnos para que sea de utilidad tanto para emprendedores, microempresarios y empresarios, el tener a la mano un buen contador, cómo elegir un correcto contador, porque a lo mejor tenemos en la mente que necesitamos un contador para determinada función, pero estamos buscando en el lado equivocado. Ramiro, me voy a permitir, antes de entrar en materia, dar una pequeña semblanza sobre lo que es tu hoja curricular. Bueno, y el contador Ramiro Treviño Sanz es contador público certificado, egresado de la Universidad de Contabilidad de la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado por más de 20 años como contador público en su despacho, cuyo nombre es Treviño Sanz y Asociados. Actualmente es vicepresidente de Relación y Difusión en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, integrante en la Comisión de la Ley Antilavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y también fue consejero y actualmente socio de Coparmex Veracruz. Y hoy nos acompaña en esta tarde con el tema el contador público y la empresa. Ramiro, la primera pregunta después de leer tu semblanza que me viene a la mente es ¿cuál es la diferencia entre decir un contador público y un contador público certificado? Mira, el contador público como tal es el egresado de la facultad, de la universidad, pues que tiene todas las herramientas básicas administrativas, contables, para ejercer la profesión. Obviamente estamos hablando de calcular impuestos, contabilidad financiera, contabilidad de costos, todo lo que sabemos de lo que las funciones de un contador. El contador público certificado es una forma que se empieza a dar desde el año más o menos 2000 más o menos, a raíz del Tratado de Libre Comercio. La certificación es muy usada en los países del norte, Canadá y Estados Unidos. Para poder ejercer tienes que demostrar que tienes la capacidad educativa, que te has preparado para realizar esas funciones de cuestiones financieras, fiscales, de auditoría. Y cada 4 años tienes que demostrarlo, ya sea haciendo un examen para certificar que estás preparado o bien demostrar que durante esos 4 años te has estado preparando yendo a cursos. Cuando esto se inicia aquí en México, obviamente México pertenece al tratado trilateral, bueno, la profesión contable debe de adherirse o alinearse a ese punto. Entonces nos invitaron desde el Colegio de Contadores a certificarnos. La sorpresa fue que todo el mundo pensaba, bueno, eso es para cuestión de ejercer en el extranjero. O bien, si una empresa está aquí en el país y solicita un contador, va a buscar un contador que esté certificado. El punto fue que la Secretaría de Hacienda vio que esto era una buena idea para poder ejercer la firma, para poder auditar ante el fisco. Y dentro de sus puntos, para poder auditar, invitan o dicen, ahora es obligación que te certifiques, que seas contador público certificado, que demuestres que estás capacitado
y que cada 4 años me muestres que en realidad lo hiciste, ¿no? Y de ahí nace la figura de la certificación. La certificación es para todas las profesiones, pero actualmente solamente la del contador público es quien la ha tomado como figura. Tengo entendido, creo que los odontólogos ya también están viendo esa figura de la certificación. Oye, Ramiro, es decir que si yo tengo una empresa, forzosamente tengo que contratar a un contador público certificado. No. Esto opera estrictamente en el caso de, por ejemplo, yo que tengo firma para auditar, hacer dictámenes fiscales, pues la autoridad me exige que esté certificado. Obviamente, el cliente que me busca para hacer una auditoría con fines fiscales, yo tengo que demostrarle que soy certificado, porque si no, mi dictamen no va a tener validez. Pero para llevar una contabilidad de tipo financiero, cálculo de impuestos, no es necesario la certificación, ¿no? Ok, ya entendí. Cuando se trata de auditorías y de temas fiscales, es entonces cuando tenemos que tomar en cuenta que el contador que contratemos tenga esta certificación. ¿Es correcto, no? Ser certificado y pertenecer a un colegio, en este caso el Colegio de Contadores Públicos. Ustedes nada más tienen un colegio de contadores, ¿verdad? No, hay varios colegios que están obviamente distribuidos. Nosotros estamos afiliados o pertenecemos, porque es una confederación, al IMCP, que reside en México. Entonces, obviamente aquí están los colegios que pertenecemos al IMCP. Hay uno en Jalapa, otro en Puebla, y de esa manera, pues todos nos preparamos en cada uno de esos colegios. Sí. Pero básicamente son delegaciones de la Confederación. Sí. Ok, es correcto. Bueno, mi siguiente pregunta al respecto, y ya entrando más en el tema, es ¿cuál entonces, hoy en la actualidad, es el papel que desempeña el contador público en la empresa? Mira, la empresa, para empezar, hace un año más o menos, pude estar en un diplomado de tipo empresarial, de tipo social, y eso me abrió un poco más los ojos porque siempre vemos a la empresa desde el punto de vista económico. Sabemos que la empresa es aquella entidad que te va a aportar recurso humano, tecnológico, para poder brindar un servicio o ofrecer un producto. Entonces, esto desde el punto de vista numérico. Pero cuando tú entras en la dinámica de una empresa, el recurso humano es indispensable. En ese diplomado fue lo que nos abrió los ojos de que una empresa debe tener cierto tipo de valores, de ética, que debe dar cierta objetividad al trabajo de lo que es el colaborador. Entonces, en definitiva, vemos que la empresa es no nada más una mezcla de cuestiones económicas y tecnológicas, es también una estructura humana. Una estructura humana que va a brindar servicio o que va a producir cierto tipo de productos para satisfacer ciertas necesidades o una demanda a otro tipo de entes humanos. Entonces, de esta forma vemos que hay un ecosistema en donde se forma la empresa, donde hay aspecto legal, pues abogados, contadores, administradores, están los colaboradores, están los técnicos, y ahí ves cómo se va formando todo un ecosistema alrededor de la empresa. El contador público entra dentro de ese engranaje para que funcione la empresa desde el punto de vista financiero, fiscal y como auditor. Tenemos que preparar una serie de informes que le van a servir al empresario para que éste pueda tomar una serie de decisiones adecuadas para que el negocio o la empresa siga manteniendo un negocio en marcha. Muchas veces nos preguntan, ¿qué es la empresa? Como ya dije, un conjunto de cuestiones tecnológicas, humanas, económicas. ¿Cuál es su fin? Su fin, aunque suene frío, es generar pues, utilidades. Y el contador público, creo que ese es el fin principal. Que tenga la visión para que la empresa siga funcionando. ¿Y cómo la va a tener? Pues teniendo utilidades.
Y de esta manera la empresa va a seguir funcionando, dando empleos, empoderando al empleado o al colaborador y dando un servicio a la comunidad. Ok, Ramiro. Oye, pero más que generar utilidades, bueno, realmente la empresa, su papel va más allá, ¿no? No es nada más especulativo, no es nada más que el empresario gane. ¿Cuál sería entonces el papel de la empresa en el rol social? Como te decía, el fin económico es la utilidad, ¿no? Y ese es el punto en que muchos se centran, que es un ente totalmente muy frío, pero la verdad es de que, como decía anteriormente, el aspecto humano es muy importante. Tan solo pensemos en una comunidad que está desolada de negocios. Llega una persona, pone su negocio y obviamente tiene que empezar a contratar a sus asesores legales, contables, administrativos, técnicos, a sus empleados, y ya vemos de repente cómo se va formando una comunidad alrededor de esta empresa. Esta empresa, pues obviamente va a brindar un servicio para poder, ahora sí, atender una demanda. Y ya cuando vemos alrededor de esa empresa, hay una comunidad que vive alrededor de ella. Cuando estábamos en este diplomado, me acuerdo, la primera pregunta que nos hicieron fue, ¿qué es la empresa? Para ti, ¿qué es la empresa? Y yo recuerdo que contesté, pues es nuestro entorno. Porque imaginemos, si no tuviéramos las empresas, los comercios que vemos alrededor nuestro, ¿qué sería? Pues obviamente es cero, ¿no? Entonces la comunidad está a favor o vive de la empresa, del comercio. Inicialmente se dice que el comercio empieza con empresas familiares que trabajaban en forma artesanal. Después viene la famosa época industrial, que viene el capitalismo salvaje, en donde se dice que no se tenía consideración a la parte humana. Pero ya cuando viene la época de los modernos empresarios, que se da con Henry Ford, allá a principios del siglo XX, viene otro tipo de pensamiento. Recordemos que Henry Ford pone su auto modelo T a un precio bajo porque quería que todos tuvieran un auto a su mano. Él quería poner a todos tras el volante. Pero a su vez, a sus empleados eran los mejor pagados. Entonces, ahí ves la dualidad en donde el empleado que fabrica un bien está bien pagado y por otro lado tenemos a la persona que demanda un bien que está satisfecho a un precio bajo costo. Y ahí vemos la nueva mentalidad del empresario, que mi fuerza laboral tengo que empoderarla, tengo que pagarle bien, tengo que capacitarla y a su vez a la comunidad tengo que ofrecerle buenos productos. Es correcto, Ramiro. Y yo abundaría un poco en el tema o puntualizaría que entonces la empresa no solo es un generador de utilidades para el empresario, sino que es un generador básicamente de trabajo y que además es punto medular en la sociedad porque genera servicios y también a su vez derrama económica, haciendo que el dinero circule, ¿no? Y sea un ganar-ganar para todos. Ahorita dijiste una palabra importante, trabajo. Y yo creo que lo que debemos de pensar es de que el trabajo dignifica. Entonces, cada persona que se siente satisfecho que cuando realiza una labor y tiene un fin específico que va a beneficiar no solo a su familia, sino a los demás, pues obviamente hace engrandecer a la persona. Creo que debemos de considerar cómo la empresa llega a influenciar a los individuos. Por ejemplo, tú, Gloria, tú empezaste trabajando en alguna empresa, yo también empecé en un negocio que no era mío, era yo colaborador, era subordinado, y cuando llega el momento, te sientes preparado, te sientes empoderado, dices, no, es hora de que yo haga mi negocio, y se vuelve un ciclo, y luego tú formas tu propio ecosistema, tu propio negocio, y tu propia gente, que la tratas de capacitar, y de esa manera, pues la comunidad va engrandeciéndose, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, y aquí
estamos hablando de empresas, de empresarios, y yo quisiera que nos platicaras desde tu perspectiva cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario, o si consideras que son lo mismo. Otra pregunta interesante, porque cuando decimos que la empresa surge, bueno, ¿quién hace la empresa? La hace el emprendedor, porque tiene una visión, un sueño, un objetivo. Cuando comenzamos nosotros, tal vez teníamos el objetivo de poner un negocio, porque tal vez con la preparación, la experiencia que ya teníamos en ese momento, decidimos establecer el negocio. Así empiezan todos los comerciantes o empresarios. El emprendedor, la palabra viene de una palabra latina, que quiere decir el que hace las tareas difíciles, o a veces se aplicaba para aquellas personas que iban a la guerra, curiosamente. Entonces, eran las personas que se fijaban un fin y que sabían que iba a ser algo costeable de trabajo llevarlo a cabo. Esa es la persona, el visionario, ¿no? Dijéramos. Y cuando tú hablas de emprendedor, lo ligas a una persona como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Que era una persona que constantemente estaba con proyectos, año con año, un producto cada año, ¿no? Y siempre para mejorarlo. El empresario, a su diferencia, tiene que tener muy bien los pies en la tierra. Es el que se va a encargar de tener el negocio en operación constante. O sea, debe estar pendiente de los problemas legales de la empresa, de los problemas fiscales, de su relación con sus proveedores, sus clientes, porque sabe que si no lo hace de la debida forma, la empresa pues se va a detener. Y ahí es cuando es empresario y emprendedor deben de tener un justo equilibrio, porque si el emprendedor está con proyectos y no los aterriza, o bien van más allá de la capacidad de la empresa y la empresa no los puede llevar a cabo, ahí donde el lado del empresario tiene que entrar y decirle, ¿sabes qué? Tu proyecto no es viable en este momento, o vamos a necesitar financiamiento, o quizás tu proyecto dentro de 5 años es viable y hasta ahorita pues no lo es. Hay personas que tienen esa dualidad, emprendedor y empresario, y saben hasta qué punto deben de frenar su lado emprendedor y en qué momento su lado empresario debe ser siempre constante. Y yo creo que el contador público es ahí donde se entabla ese diálogo con el empresario. Y con el emprendedor rara vez. Siempre nos dicen que el contador es una persona conservadora. Somos conservadores porque nos tenemos que limitar o ver los números. Y si el emprendedor dice, quiero hacer este proyecto, entonces el contador ahí es donde asesora. Oye, espérate, tu flujo de efectivo no es el indicado ahorita, las condiciones fiscales no son las indicadas o no es viable fiscalmente tu proyecto, entonces debes de aterrizarlo a otro nivel. En cambio, el diálogo con el empresario es, oye, ¿cuándo debemos de pagar impuestos? ¿En qué fecha? El problema laboral, ¿crees que lo podamos resolver? No, y si no se puede resolver, bueno, busquemos a un experto en tema laboral. El contador tiene esa visión global de la empresa. Si no lo puede resolver él, tendrá que buscar a las personas adecuadas o a los profesionales adecuados para que puedan resolverlo. Entonces, ahí es donde el contador va de la mano, emprendedor, empresario junto a ellos, ¿no? Pero sí, emprendedor y empresario van en 2 tiempos distintos. Oye, Ramiro, prácticamente por lo que estás comentando, entiendo que el emprendedor es el que da las ideas, el soñador, el que se arriesga, ¿no? Pero este emprendedor que hoy comienza un camino puede ser el empresario del día de mañana, ¿no? Así es. Sí. Sí, tiene que tener muy bien las bases, porque un emprendedor puede ser la persona que tiene un buen plan de negocios, muy atractivo, y lo quiere llevar a cabo. O es el que realiza un producto extraordinario, una sencilla salsa, por ejemplo, ¿no? Y la quiere poner en el mercado. Pero tiene que tener los conocimientos financieros, fiscales, legales, para poder llevarlo a cabo. Y ahí es donde busca la asesoría de los expertos. Entonces, el emprendedor tiene que ponerse un límite. Bueno, hasta aquí llego con mis proyectos, ¿no? Ese era el problema de
Steve Jobs. Steve Jobs decían que no dejaba de generar proyectos hasta que le decían, oye, espérate, la empresa debe de continuar, ¿no? Y aterrizar los proyectos que hiciste primero. Hay un personaje en el mundo empresarial al que yo admiro, se llama Lee Iacocca. Lee Iacocca es considerado como el padre del Ford Mustang. Él no era dueño de la empresa, pero sí tenía la visión de un emprendedor y también de empresario. Él desde abajo empieza desde los talleres de la Ford, como ingeniero automotriz, pero tenía tal visión para poder ver lo que el cliente quería, que va subiendo el escalafón y sube a área de venta, mercadotecnia, hasta llegar a ser director de la Ford Motor Company. Después, por problemas que tiene con Ford Jr., pues sale de la Ford, la Chrysler lo busca, cuando él pensaba que ya estaba derrotado en su vida profesional, y le piden que vaya a la Chrysler. La Chrysler estaba totalmente minada financieramente, al borde de la quiebra. Debía a los bancos, a los proveedores, bajas ventas, no había una cabeza. Y lo que hace él es llamar a los contadores, a los administradores, y ver, bueno, a ver cuáles son los problemas que hay. Le enseñan los estados financieros, el nivel de ventas, y él dice, bueno, lo primero que hay que hacer es quitar lo que no se vende, simplemente. Reducir gastos, costos, y yo creo que lo principal, una de las cosas principales, hay que tener pues cierta inventiva, y saca una unidad que ahora todo el mundo la conoce, la Voyager, que en aquel entonces no se conocía, era un auto familiar. Claro, claro. Es un éxito, y también saca la famosa, el Dark Car, que era un auto que ya se tenía, pero él lo perfeccionó. Entonces ahí vemos la conjunción del emprendedor y el empresario. Él tiene la visión para sacar a la Chrysler adelante, pero tiene la visión del empresario. Llama a los expertos para poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer en base a los análisis que se hacen? Y empieza a tomar decisiones. La Chrysler sale a los 4 años a flote. Yo creo que ese es el éxito del empresario, del emprendedor cuando se juntan, ¿no? Claro. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Han sido muy interesantes las aportaciones que nos has dado. Y yo quisiera entonces que me comentaras, ya entrando en materia de lo que son temas fiscales, ¿para qué sirve una auditoría interna? Mira, la auditoría, el fin o la definición que se le da es para descubrir una revisión que se hace a los estados financieros, cuyo objetivo va a ser descubrir fraudes, errores, y obviamente pues para corregirlos. En el tema fiscal, el dictamen fiscal, pues obviamente como dice su nombre, el tema fiscal es revisar el cálculo de los impuestos, las obligaciones que ha tenido la empresa, y en base a pruebas selectivas se van viendo si en realidad los hicieron correctamente los cálculos, si las partes que están involucradas en el cálculo de impuestos reúnen los requisitos fiscales, y si no es así, pues se sugiere a la empresa que hagan los cambios pertinentes. Oye, Sí. Ramiro, pero aquí la pregunta, hablando de que ustedes, el auditor propiamente revisa, el auditor, en este caso que contrata al empresario, no estamos hablando del auditor del SAT, estamos hablando del auditor que contrata el empresario para hacer una revisión. Tú revisas un cálculo que ya está hecho. ¿Ese cálculo quién lo hace? Bueno, eso lo hace la administración de la empresa, el contador de la empresa, y cuando el empresario te dice, oye, quiero saber si mi empresa o mi contador está haciendo las funciones correctamente, ahí es donde uno entra para evaluar si fiscalmente hizo los cálculos correctos, o tal vez no le interese la cuestión de impuestos. Oye, fíjate que considero que hay quizás una especie de robo hormiga, hay que revisar clientela, cobranza, bancos, se hace un estudio más específico para ver cómo están los controles internos de la empresa, ¿no? Cómo funcionan bancos, clientes, proveedores, la cobranza. Se hacen una serie de entrevistas a los involucrados,
y de esa manera se van sacando las conclusiones pertinentes. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces la auditoría no se puede limitar única y exclusivamente a temas tributarios o temas fiscales, sino que puede ser más amplio. Sí, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita en estos tiempos pues, de pandemia, lo que he estado viendo es de que el empresario está más interesado en que se revise que los controles internos estén trabajando de forma adecuada, o bien que no estén existiendo, como te decía ahorita, el famoso robo hormiga, ¿no? ¿Por qué? Yo siento que está pasando esto porque al haber una disminución de flujo de ventas, pues obviamente el empresario quiere optimizar su empresa. ¿Y cómo vas a optimizar su empresa? Pues revisándola y haciendo las sugerencias pertinentes para poder decirle, mira, este procedimiento es el equivocado, tienes que mejorarlo, ¿no? Por alguna razón. Y yo creo que ahorita es una de las cosas que debe de hacer el empresario. Tiene que revisar sus procedimientos para ver qué tanto puede mejorar su productividad. Tal vez hay funciones duplicadas, tal vez hay personal que no está haciendo debidamente su trabajo, tal vez su control interno no lo están llevando de forma adecuada, porque una cosa es tener un manual de procedimientos, pero a lo mejor no lo están llevando a cabo, ¿no? Yo creo que es lo principal. Oye, Ramiro, y abundando sobre este tema, sobre revisión de controles, yo creo que la visión del empresario debe ser más preventiva que correctiva. Y en estos tiempos, en esta nueva normalidad, que se ha tenido el tiempo de trabajar de un modo distinto, con el teletrabajo, con el que te das cuenta que a lo mejor el trabajo que venían haciendo 5 personas lo pueden hacer 3, o te das cuenta que la jornada que tienes laboral impuesta para tus trabajadores de 8 horas realmente es innecesaria porque el trabajo te lo saca en 4 o 6 horas. Ha venido todo este tipo de revisiones de una nueva cultura de prevención, de concientización, y como temas como el legal, lo contable, lo fiscal, que va toda la mano de lo administrativo, se han globalizado. Ya no estamos como que el abogado únicamente va a revisar los contratos y el contador únicamente se va a dedicar a hacer la nómina o a hacer el balance. Se ha hecho una mezcla muy interesante sobre orientar, pero en una cultura de prevención. Con eso no estoy diciendo que los abogados ahora vayamos a ser contadores y que los contadores vayan a ser abogados, porque yo soy una de las principales defensoras de que debe conservarse cada uno en su rama y en su especialización. Pero sí tener una visión global y sobre todo decirle al empresario, antes de que empieces una corrección, empieza una prevención. ¿Cuáles son los focos rojos? Y ahora me meto otra vez a tu tema. Uno de los focos rojos sería el tema del lavado de dinero, las operaciones riesgosas en cuanto al tema del lavado de dinero. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues mira, estamos viendo tiempos que ya nos alcanzaron los tiempos. La ley de lavado de dinero viene desde el 2011, 12 más o menos, pero no se había implantado totalmente. Ahorita hay giros que son más sensibles para que puedan entrar o ser susceptibles de entrar a la cuestión del lavado de dinero. Por ejemplo, una agencia de autos que pueden comprar unidades en efectivo, inmobiliarias, que tal vez adquieren, pues podríamos decir que intervienen en forma como intermediario entre comprador y vendedor, y a veces no se sabe quiénes son las partes. El propio contador público se nos dice que podemos ser también personas susceptibles, ya que si manejamos cuentas bancarias ajenas, que no son nuestras, de terceros, pues ya incurrimos en eso. Entonces tenemos que informar. Entonces ahorita viene esa cultura. Precisamente ahorita el Colegio de Contadores está formando una comisión en ese sentido, también en otros estados. Nos están capacitando para poder divulgar esto al empresario, porque hay muchos huecos que el empresario no conoce. Por ejemplo, volviendo al tema de los inmobiliarios, si un inmobiliario
está manejando la operación de compraventa, se puede decir que él tiene que informar quiénes son el comprador y el vendedor, y cada X tiempo debe de mandar esa información a la autoridad. Pero ¿qué pasa con aquellos inmobiliarios que simplemente conectan al comprador y vendedor? O sea, no intervienen en la operación, ganan una comisión. Bueno, ellos también están obligados a informar. Y muchos agentes inmobiliarios trabajan de esa forma y no lo saben, que también tienen esa obligación. Entonces, ese punto de puntos que son muy sensibles, que pasan inadvertidos, pues tenemos que informarlos. Eso es bien importante porque a veces las omisiones solamente ocurren por desconocimiento, pero cuando tienes un llamado de atención del SAT, a ellos ya no ven si tú sabías o no sabías. ¿Cuál sería la sanción de ser omiso en ese tipo de información que debes de notificar al SAT? Mira, hay diversidad de sanciones, pero son muy altas. Son muy altas. Mira, he sabido de casos por adquirir tarjetas de prepago, por ejemplo. Esas que son para Google o Total Play, ¿no? Están también fiscalizadas. Y si no informas de la venta de esas, también son sanciones fuertísimas. No tengo ahorita las multas, pero sí te puedo decir que son multas hasta millonarias. O sea, son multas económicas. Y seguramente van más allá de 400,000 pesos. Sí, definitivo, sí. Entonces, sí debemos tener cuidado en eso, ver si estamos dentro del... Hay un artículo 17 de la Ley Antilavado de Dinero, que nos muestra cuáles son las actividades vulnerables, que son, como te decía, inmobiliarias, constructoras, venta de joyería, piezas de arte, y toda una gama de actividades que pueden caer en ello. Entonces sí debemos, yo creo que merece un programa especial este tema. Yo creo que sí merece un programa especial. Oye, Ramiro, y entonces, ¿crees que existe realmente un terrorismo fiscal? Porque ahora resulta que tenemos que informar de todo, la gente te dice, no, ya no me hagas un depósito en efectivo. ¿Estamos realmente viviendo esa época de terrorismo fiscal? ¿O crees que son mejores técnicas para recaudación? Pues creo que van de la mano. Son mejores técnicas de recaudación porque obviamente quieren optimizar la cuestión del tema de recaudación. La autoridad dice que México es de los países que no hacen bien su tarea de recaudar, pero en mi punto de vista yo siento que no hemos visto otros entes que son susceptibles de fiscalizar, y por ejemplo la economía subterránea. La economía subterránea no hay forma de fiscalizarla, y yo creo que si se hiciera una fiscalización, obviamente el nivel de recaudación subiría considerablemente. El año pasado, con el tema de la pandemia, la recaudación bajó bastante. ¿Qué hizo la autoridad? Pues cobró a los grandes contribuyentes. Estamos hablando de Interjet, de Walmart, grandes empresas. Y es por eso que su nivel de recaudación no fue hacia abajo. Y eran pendientes de cobro que estaban en juicios. Entonces, es muy bueno que paguen, pero parece ser que aceleraron esos juicios. Entonces, yo creo que por ahí no va el tema. Terrorismo fiscal, sí, yo creo que cada vez estamos más asfixiados de obligaciones. Ahorita que hablábamos hace rato sobre la empresa, el fin de una empresa para que pueda tener utilidades es agilizar su productividad. Y una forma de que sea más productiva la empresa es disminuyendo la carga administrativa. Entonces, no tantas obligaciones para que puedan cumplir las obligaciones fiscales las empresas sería óptimo. Por ejemplo, hoy tenemos la contabilidad electrónica, tenemos la cuestión ahora en facturas, los complementos de pago. Si tú, por ejemplo, te paga alguien, tú le estás pagando en parcialidades, tienes que emitir un complemento de pago.
porque si no ya caes en una infracción. Y ese complemento de pago por la cantidad que te hayan pagado de forma parcial es un aviso a Hacienda para que sepa qué tanto ganaste y la otra persona qué tanto va a deducir. Entonces son una serie de obligaciones que se hacen pesadas principalmente para el mediano y pequeño empresario. Si habláramos de una empresa grande que tiene todo el personal administrativo para ocuparse de todas esas funciones, pues quizás sí las podría sacar, ¿no? O las puede sacar. Pero una pequeña empresa, definitivamente yo no. Es correcto, yo también coincido contigo en ese punto. Son demasiadas obligaciones para personas que a veces están emprendiendo un negocio con miras de crecer, pero esta carga realmente se convierte en un lastre para ellos. Y bueno, volviendo a los temas de los empresarios, ya vimos que la idea que se tenía tradicional del contador pues ha evolucionado. ¿En qué puestos pueden desempeñarse los contadores públicos hoy en día en las empresas? ¿Puedes mencionarme alguno? Prácticamente administrativo, obviamente como contador de la empresa, que será el que presente los informes, la información para que el empresario pueda tomar las decisiones adecuadas. Como administrador, un contador conoce prácticamente las funciones de la empresa, y yo creo que aquí es donde la persona tiene que saber decir, hasta aquí están mis funciones, o hasta aquí está lo que yo puedo manejar, ¿no? Tal vez la persona es un buen contador, pero tal vez muy malo en las relaciones interpersonales, y eso no le va a permitir ser un gerente, un administrador. ¿Podría ser un gerente de recursos humanos? Sí, podría hacerlo, sí. Salvo que tenga como te decía, las características de poder congeniar con la gente, principalmente la comunicación, ¿no? Yo creo que el contador público debe de manifestarse actualmente como un líder. Yo creo que la imagen del contador público siempre ha sido como tenedor de libros, una persona que debe estar en su oficina, pero ya, como tú decís ahorita, tiene que tener una vista más global de la empresa que le va a permitir accesar a otro tipo de funciones. Y cuando entra otro tipo de funciones administrativas, va a poder decirle al empresario exactamente qué problemáticas existen, y si él no puede manejarlas, pues asesorarlo, decirle, ¿sabes qué? Busca a la persona adecuada en mercadotecnia, en el área legal, para que te pueda asesorar, ¿no? Pero el contador público es el que tiene la visión global de la empresa prácticamente. Claro, es muy importante sobre todo que reconozca y que oriente al empresario sobre si está dentro de sus competencias y facultades al resolver el problema o si deben de acudir a un tercero, como bien lo mencionas. ¿Cuáles crees tú que serían las medidas preventivas que deben implementar las empresas para evitar el menor número de riesgos en cuanto a los temas que tú manejas? Mira, yo creo que ahorita más que nada la autoridad estaba viendo la ley de ingresos. Lo que pretende recaudar es prácticamente muy parecido a 2020. Se dice que en 2020 creo que el 57% de lo recaudado vino de los impuestos. Y hoy se espera que un 56% venga del tema de impuestos. Y si tú piensas, bueno, como está la situación de las bajas ventas, ¿de dónde van a salir ese 56% para cubrir lo que ellos piensan recaudar? Obviamente yo pienso que van a ser sobre los grandes contribuyentes, como hicieron el año pasado, y creo que también van a afinar el punto de cómo fiscalizarnos a todos en general. ¿Y cómo lo están haciendo? Con el famoso buzón tributario, que ya se puso a trabajar desde el año pasado. De hecho, ya hubo 2 reformas ahorita para 2021, en donde te dicen que amablemente nos dicen que va a tener un horario, el horario de la Ciudad de México, o sea, que tienen que notificar desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas. Si pasara de ese horario, ese buzón pasaría como vigencia al siguiente día del siguiente. Entonces yo creo que ahorita lo que
lo que podemos hacer es tener mucho control en esas áreas. Yo diría que al empresario que adquiriera una cultura fiscal, no necesario que vaya a un diplomado fiscal, pero sí ciertas medidas. Por ejemplo, la opinión de cumplimiento, la 32D, que ahí te dice cuáles son las obligaciones que no tienes presentadas. Bueno, eso perdón, ahí me perdí. Hablaba sobre la opinión de cumplimiento, ¿es correcto? Así es. Es que como que el audio se bajó un momento. Sí, la opinión de cumplimiento tiene como finalidad para la autoridad o recordarte que si estás al corriente o no. Entonces te da una opinión negativa o positiva. Es negativa cuando obviamente no estás al corriente y ahí te va a decir cuáles son tus obligaciones que no has cumplido. Entonces eso de antemano, hacerlo cada 15, cada 30 días, entrar a tu página y bajar esa opinión de cumplimiento para que veas si en realidad estás o no. Y si no lo estás, pues hacerlo lo más pronto posible. Esa es una. Ese es un muy buen tip. ¿Y cualquier contribuyente puede entrar y bajar su opinión de cumplimiento? Sí, con la clave, poniendo tu RFC y tu clave. Es otro punto para los empresarios. A veces sacamos la clave, la firma electrónica, y nos olvidamos de ella. Y se la damos a nuestro contador, y él la tiene y punto, ¿no? Pero luego esa firma se pierde, se extravía, se vence, y luego estamos sufriendo para sacar una cita para que nos den otra, ¿no? Entonces yo creo que esa firma la debe de conservar el contribuyente, el empresario, saber usarla, meterse en la página del SAT. Si no tienen tiempo, pongan a su secretaria, a un asistente, para que les imprima la 32D y se la dejan en su escritorio y ya ustedes la puedan analizar, ¿no? Y si tienen problemas, pues le hablen a su contador, oye, pasa esto, ¿qué debo de hacer? Eso con la opinión de cumplimiento. El buzón tributario que ya se volvió obligatorio, ya también desde hace años atrás ya lo habían sacado, pero la autoridad no le daba una fuerza de vida, y de repente dicen 2020, a partir del mes de noviembre, ya es obligatorio. Entonces tienes que darlo de alta. Y si no lo das de alta, pueden venir una serie de multas que van de 3,500 a 9,000 pesos, más o menos. Te van a pedir un correo electrónico y un número celular, para que ese sea tu medio de contacto. ¿Cómo va a funcionar? La función del buzón tributario va a ser de que con tu celular, de repente te va a llegar un mensaje, te va a decir, tienes un mensaje en tu buzón. Vas a accesar a tu página del SAT, pones tu clave y ahí te va a decir si se trata de un requerimiento, de propaganda simplemente, de un recordatorio, y simplemente ahí esa es toda la función del buzón. Es un medio de comunicación entre la autoridad y nosotros. Y de igual forma, si queremos contestar algo, un escrito o algo en particular, tenemos que usar también el buzón tributario. Ahora, ¿qué pasa si no contesto el buzón tributario? Si no lo contesto a los 3 días, la autoridad da por hecho de que ya lo leíste. Oye, Ramiro, pero perdón que te interrumpa. Hace rato dijiste que hay un horario ya establecido para el buzón tributario. ¿Qué pasa si a mí me llega una notificación fuera de ese horario? Pasaría al siguiente día para que tú contaras esos 3 días que te estoy diciendo. Por ejemplo, ahorita, si yo no lo contesto, si me llegó ahorita en este momento, yo debo de contar 3 días para poder tener un tiempo para poder accesar a él. Si no acceso a él en esos 3 días, y pues la autoridad va a dar por hecho de que ya lo leí. Si a ti te llega ese mensaje después del horario indicado, pues empezará a contar hasta el siguiente día, no desde el día que te llegó, ¿no? Eso es nuevo, es reforma de 2021. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de nuestro buzón, checar de que esté al corriente, que el teléfono, el correo electrónico sean los vigentes. Ahorita está pasando una cosa curiosa, me pasó ahorita con un cliente. Él quiso dar de alta su buzón y dio de alta su correo electrónico, pero su celular
tú pones tu celular y luego te llega un mensaje de texto donde te dice, mira, ya se dio de alta con este número y ese famoso número nunca le llegó. Y tenemos la obligación de tener tanto número como celular. Ya pusimos un llamado de atención, el antecedente de que hicimos el trámite y que no nos ha llegado. Pues hay que estar pendiente de esos detalles, ¿no? Oye, ¿y no me eximiría a mí como contribuyente decir, oye, pero es que eso lo hace mi contador y yo no lo hice? Eso no es mi culpa porque mi contador debió hacerlo. Pues el responsable al final va a ser el representante legal. Entonces, a la autoridad, pues obviamente va sobre el representante legal. Y por eso la comunicación entre contador y representante legal o empresario son muy importantes. Ese es otro punto de lo que debe de la sinergia o la comunicación que debe haber entre ambos. Es ahorita, pues, fundamental, ¿no? Yo creo que sería clave para los empresarios, primero, contar con el correcto asesoramiento en este tipo de materias fiscales, con el contador que sea, pues ahora sí, la persona idónea que lo pueda llevar por el camino. Y de ahí, pues, como tú dices, hacerse corresponsable de lo que le toca también, no delegar al 100% o no tener cumplimiento ciega, de vez en cuando revisar su opinión de cumplimiento, estar al pendiente de las notificaciones de institución tributario. No sé qué otra cosa pudieras abundar al respecto de cuáles serían los puntos claves para que el empresario se sintiera seguro y estuviera blindado. Mira, ahorita otro problema que, bueno, no problema, sino ya desde el año pasado lo fincaron. Si no presentas tu declaración anual al mes siguiente, te pueden cancelar tu sello. El tema de los sellos digitales es también un problema muy delicado, porque sabemos que si te cancelan tu sello digital, ya no puedes hacer facturas. Pues ahora, ¿cómo vas a hacer para poder facturar y tener tu negocio en marcha? También, si no presentas 3 declaraciones en forma seguida, te pueden cancelar el sello. Si hay un problema de financiero, económico, pues yo diría que presenta tus declaraciones lo mejor que puedas, aunque sea con un ingreso bajo, y ya dentro de 2 meses, 3 meses, cuando puedas, pues paga tu declaración o tu impuesto como debe ser, con una declaración complementaria. Pero no lo abandonemos, porque a veces pasa eso. No lo presentamos y pasan los meses y esa declaración se queda en el limbo, se queda registrado en tu opinión de cumplimiento. Esa opinión de cumplimiento también luego te la piden en concursos para saber si eres una persona que está al corriente en tus impuestos. Sí, es correcto. ¿Sí? Y al rato va a aparecer que debes ese impuesto de hace no sé cuántos meses, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el sello digital también. Si nos cambiamos de domicilio, presentemos el cambio de domicilio. Me pasó también con un cliente y hace el cambio de domicilio, pero por el problema del medidor, el cambio de domicilio no pasó y le cancelaron el sello. Aclararon con Comisión Federal lo del famoso medidor, hicieron el cambio como debía de haber sido hecho, pero la penuria para poder, ahora sí, que le dieran de alta de nuevo el sello, pues pasó como 1 año, 2 meses. ¡Qué horror! Imagínate qué hizo en todo ese tiempo. Pues estuvo sin facturar, ahora sí, en forma así, sin poder hacerlo, y ya cuando pudo tener el sello, pues facturó todo lo atrasado, ¿no? Para no caer en el incumplimiento. Pero es la contradicción. Te ponen un castigo de ese tamaño y tú dejas de cumplir tus obligaciones como es debido, ¿no? Y es lo que no debían hacer. No, porque hay una afectación que lejos de ser un reprendimiento, ya se convierte prácticamente en una condena en la que a veces la autoridad no te deja otra opción más que cerrar, porque cuando te lleva a pérdidas tan exponenciales, pues tú no vas a seguir operando de esa forma, ¿no?
entre pagar una multa, pagar una nómina, no poder facturar a los clientes, vas a perder clientes. Y eso, aunque se traduce, que al final del día, si es mejor cerrar un negocio. No sé cuál sería ahí tu opinión, pero yo creo que a veces sí se llegan a esos escenarios críticos. Mira, esa historia pasó hace 2 años. Ahorita para 2021 hay una nueva, un artículo que te va a decir que la autoridad te va a avisar cuando te va a cancelar el sello y tienes 45 días hábiles para que tú metas un escrito para poder decir pues que vas a solventar eso, ¿no? O que vas a aclarar. Pasados esos 45 días hábiles, bueno, o durante ese periodo, la autoridad te va a demandar pues, la documentación, porque tal vez no pagaste impuestos, no presentaste declaraciones, qué sé yo. Y cuando tú presentes la documentación, habrá 10 días hábiles para que la autoridad evalúe y pueda decir, bueno, en realidad estás bien, no hay que poder cancelar el sello. Y durante esa revisión, tu sello no puede ser cancelado. Tú sigues activo, ¿no? Cosa que no pasaba antes. Es parte dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? De esas reformas. Sí. Bueno, bajo este escenario ya suena mejor. Por lo menos ya quedan 45 días con una oportunidad. Oye, Ramiro, pues la plática se ha extendido, ha sido muy amena. Yo tengo todavía muchas preguntas que hacerte y voy a irme un poquito más rápido a ver cuántas me da tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la opinión de cumplimiento no es positiva? ¿Hay una sanción para el contribuyente en este caso? No hay sanción. Lo que podría pasar es de que al tener una opinión de cumplimiento negativa, nos estamos exponiendo a que la autoridad pues, te vaya a requerir. Yo por eso sugiero que cuando te llegue un buzón tributario, antes de abrirlo, yo creo que lo pertinente es consultar tu 32D para ver si no tienes alguna obligación que no hayas presentado, porque qué tal si abres tu buzón y no es un recordatorio, es un requerimiento, y un requerimiento conlleva multa. Entonces, si tú abres tu buzón, ves que tienes una obligación que no has presentado, la presentas y obviamente ya atiendes tu buzón después de haber consultado tu 32D y ves que sí es un requerimiento, pero tú ya cumpliste, ya la tienes presentada. Ya hay un artículo en el Código Fiscal que te dice que si tú lo presentas de forma espontánea, la autoridad no tiene por qué multarte, ¿no? Tú cumpliste y cuando tú abres tu buzón, pues en ese momento ya está presentada tu obligación. Entonces, antes... O sea que cuando me llegue un buzón no necesariamente tengo que aterrorizarme, porque a lo mejor simplemente me está recordando algo. Exacto. Sí puede ser propaganda, puede ser un recordatorio. Oye, te recordamos que el próximo día 17 vence tu pago de impuestos, ¿no? Tenlo en cuenta. Pero mientras si es un requerimiento o es un recordatorio, pues yo creo que mejor hay que estar bien revisados en nuestro expediente y si vemos que no hay ninguna obligación que esté faltante, pues con toda calma lo podemos abrir, ¿no? Aquí vuelvo al tema de la importancia de que contraten a las personas idóneas y de confianza y que tengan la experiencia profesional necesaria para el giro que están desarrollando. Porque yo, por ejemplo, a mí me llega un buzón tributario, yo agarro el teléfono y le hablo a mi contador y le digo, ¿qué hago? Es mi... Pero básicamente estamos tratando de eso, de orientarlos en que es muy importante el contador, el departamento contable, sus asesores o el despacho que tengan a la mano para este tema, sobre todo los temas fiscales que son tan delicados. ¿Cuáles son las causas por las que se cancela un sello digital? Y yo creo que con esta pregunta vamos a cerrar. Pues mira, para este 2021 las reformas pusieron 2 causales nuevas. Una de ellas es que te hayas acreditado
pérdida fiscal, una pérdida fiscal que no era debida. Tal vez cuando tú haces tus cálculos de impuestos, disminuyes tus gastos y también te dan la opción de disminuir las pérdidas fiscales de años anteriores. Pero ¿qué pasa? Algunos, pues, con tal de pagar menos, pues inventan esa pérdida, ¿no? Y la autoridad, si detecta eso, pues te cancela automáticamente el sello. También cuando se trate cuando estés involucrado, otro punto para que revise un empresario, revisen el listado del 69 y 69B, que está en la página del SAT. Ahí se listan todas las empresas que para el SAT son personas que no son debidamente cumpliendo sus obligaciones fiscales o que están involucradas en cuestiones de venta de facturas. Hay que revisarlo porque hay personas que tienen su negocio perfectamente bien, cumplen sus obligaciones fiscales y por alguna razón están en esa lista. Oye, yo no veo. Ramiro, ¿podrías repetirnos qué es exactamente lo que tiene que revisar? El listado del 69 y 69B, que está en la página del SAT. Okay. Ahí viene la lista de las empresas que pues son empresas de cuidado, podríamos decir, con las que no debemos de tener interacción comercial porque están detectadas, porque son empresas fantasmas, porque empresas que venden facturas, porque empresas que no están bien en sus cuestiones fiscales. Entonces, hay que tener bien presente esa lista, más que nada para que no aparezcas ahí luego a veces, ¿no? Porque ha pasado. Y volviendo al tema de los sellos, pues dicen, bueno, si estás en el 69 y 69B, pues también puede ser causal de cancelación del sello. Y las que siempre hemos sabido desde el año pasado, pues son que no te localicen en tu domicilio fiscal, que es no localizable, o bien que una declaración anual después del mes de que tenía la fecha para presentarse, no la hayas presentado, puede ser un causal. 3 declaraciones que no las hayas presentado en forma consecutiva, también puede ser un causal, ¿no? Yo creo que son las principales, el sello, lo que estábamos ahorita comentando, de que debemos estar al pendiente de lo que es el buzón tributario, habilitarlo. Si no lo tenemos habilitado, puede ser una causal, no nada más la multa. Entonces, yo creo que esta miscelánea fiscal, esta reforma fiscal, es para que nos fiscalicen más controladamente y más eficientemente. Pues Ramiro, muchas gracias por todas tus aportaciones. Me gustaría que nos proporcionaras algunos datos de tu despacho por si nuestra audiencia tiene interés en contactarte, algún correo electrónico, redes sociales, número de teléfono, lo que tengas. Sí, mira, yo estoy en el pleno centro, soy centrero, estoy en Arista 1785, guión 7, entre Pino Suárez, o esquina Pino Suárez es más fácil. Mi teléfono celular es 2299-293286, ¿sí? Y mi correo electrónico, sam2051@hotmail.com. Pues muchas gracias y querido auditorio, ya saben, aquí tienen a un profesionista serio, experto en la materia, que nos puede orientar en todos estos temas que para todos son muy útiles, inclusive para profesionistas independientes siempre necesitamos un buen asesor en temas contables, porque luego creemos que hay cosas que podemos hacer y sorpresas, no las debemos hacer o no las estamos haciendo del modo correcto. Yo les doy las gracias por acompañarnos esta tarde, gracias a TV Canaco Digital por sus atenciones, y mi nombre es Gloria María Díaz Cruz, estoy aquí para servirles y espero verlos en una pronta nueva emisión. Que tengan una excelente tarde y espero que la hayan disfrutado tanto esta charla y les sea de utilidad como lo ha sido para mí. Hasta luego. Gracias, Ramiro. Gracias, Gloria. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.
Amigos, buen día. Los invito a CS Capacitación. Los invito a capacitarse con nosotros. Tenemos más de 90 cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo. Tenemos trabajo en altura, espacios confinados, control de riesgo eléctrico, mantenimiento de instalaciones eléctricas, manejo seguro de montacargas, muchos temas más registrados ante la STPS. Evítense multas, evítense sanciones. Los invitamos también a que visiten nuestra página en Facebook, CSC Capacitación. Viajamos a toda la República, tenemos instructores avalados ante la Secretaría del Trabajo, certificados ante OSHA y certificados ante la SET. ¿Sale? Los espero. Muchísimas gracias. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Urbimax es una solución integral en publicidad, marketing y diseño. Nos adaptamos a cualquier presupuesto y plasmamos todos los latidos de tu empresa en papel y tinta. Aprovecha el lanzamiento de Abrazando Veracruz con su cuponera de descuento. Contáctanos al 2292 22 3701 y a urbimax@outlook.com. No pierdas el tiempo y anúnciate. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación
en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Hola, ¿qué tal? Su amigo Jorge Quintas, sastre y diseñador. Pues estoy aquí para invitarles a cada uno de ustedes, comerciantes, empresarios, a que se afilien a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Veracruz. En verdad vale la pena pertenecer, sobre todo lo más importante, ayuda a fortalecer tu empresa y a acrecentarla. Muchas gracias. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos.